Ajá. Ok. Muy buenos días a todos. Pues tenemos el gusto de compartir con ustedes el tema la interpretación médica maya-español, mediación estratégica en un contexto intercultural. Para esta ponencia, pues somos dos los que vamos a participar, el maestro Alessio Zanaire Vicentini y un servidor, Hilario Chicanul. Los dos somos de la Universidad de Quintana Roo. Pues empezamos entonces con esta presentación. Consta de dos partes. La primera parte consiste en la definición de la interpretación médica intercultural y la segunda parte, la mediación estratégica en la interpretación médica intercultural. Un servidor les va a compartir la primera parte de esta ponencia. Bueno, ¿qué entendemos cuando hablamos de la interpretación médica intercultural? Podemos empezar, bueno, acercarnos un poquito para ver de que en el sector salud, pues se requiere, pues no solamente una especialización en cuanto a los servicios médicos y de especialidad y también de recursos materiales y financieros, sino que también de recurso humano, preparado, formado, capacitado, precisamente para poder enfrentar las fronteras lingüísticas que se presentan en los diferentes sectores de la salud, sobre todo en las comunidades indígenas, donde el español, que es la lengua más usada o que es la lengua inclusive no solo de la educación, sino de los servicios de salud, pues causa diferentes problemas en esta atención de la salud. Empezamos con definiendo que una persona bilingüe o multicultural o profesionalmente para fungir como intérprete en los servicios de salud, a eso podríamos estar denominando como el intérprete médico. Hay diferentes tipos de intérpretes en los servicios de salud, sobre todo en los países más desarrollados. Podemos estar hablando, por ejemplo, de que los enfermeros, los asistentes médicos bilingües o gente voluntaria como familiares o amigos pueden participar en la interpretación médica de los servicios de salud. En la zona maya, sobre todo en Quintana Roo, en donde justamente se ha llevado a cabo este trabajo, esta investigación en los centros de salud, pues es muy común encontrar los intérpretes que son asumidos este rol por los familiares de los enfermos o de los pacientes. No tenemos realmente algún estudio, alguna formación especializada en intérpretes para el área de salud, que más adelante el maestro Alessio les estará compartiendo esta investigación ya con resultados ya de datos de campo, ¿no? En este caso, lo que encontramos aquí generalmente son familiares los que de una y otra forma lo tienen que hacer porque no contamos con estos servicios en la mayoría de los centros de salud. En el sector de salud pública en general, en todo el país, pues no solamente pues carecemos de esto, sino que también de otras cuestiones, como ya lo había mencionado, con recursos financieros, recursos materiales, del que carecemos los servicios de salud. Así que tener un intérprete intercultural profesional especializado en estos momentos y en estos tiempos en nuestro país es una cuestión de tener un lujo para los pacientes. Esta es la situación clara, real, que podemos decir de nuestro estado de servicio de salud en nuestro México. En países de primer mundo, por ejemplo, los proveedores de servicios médicos tienen la obligación profesional y ética de tratar a todos los pacientes según los estándares que se determina por el sector de salud, ¿no? Estas obligaciones no pueden ser atendidas en los casos, por ejemplo, con pacientes que son limitados de conocimiento del inglés. Es necesario recurrir a intérpretes médicos especializados. ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué es importante en este caso estar tratando esta temática y sobre todo llevar a cabo esta investigación que más adelante a mayor detalle se dará a conocer?
lo que aquí podemos ver, ¿cuál es el impacto positivo de la presencia de un intérprete médico especializado? Encontramos principalmente cuatro aspectos según Kylener, entre otros. Por ejemplo, la disminución de errores en la comunicación paciente-médico, la optimización del recurso de los servicios de salud, la mejora en los diagnósticos y las curaciones y el aumento de la satisfacción de los pacientes, que podemos decir y redundar en una sola cosa, que esto puede traer mayor calidad, ¿no? Un paciente, la comunicación es muy importante, y si la comunicación no solamente es eficaz, sino eficiente, sino que se entienda entre ambas partes, podemos estar hablando de un servicio de salud de calidad, ¿no? Vamos a ahorrar tiempo, recurso, y se puede atender de la mejor forma los padecimientos que presentan los ciudadanos mexicanos o los ciudadanos indígenas, que en su mayoría precisamente sufrimos más de esto. ¿Cuáles serían los impactos negativos de no contar con intérpretes médicos especializados? Bueno, nos lleva precisamente a situaciones difíciles, a veces críticas, como lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante. Esta cuestión de los choques culturales son muy diferentes entre una lengua y otra, y entre una cultura y otra, y entre un ser humano y otro. Entonces, esto puede complicar muchísimo. O sea, no solamente el poder pasar un conocimiento a la otra lengua o una palabra a la otra lengua, sino que aquí interviene algo más, que es la cultura, ¿no? Que se entiende precisamente de un padecimiento, de un caso patológico a otra lengua, ¿no? Y cómo eso se expresa, cómo eso se explica y cómo se da a entender con las otras personas, ¿no? En este caso, cómo el médico puede tratar y debe de tratar esta situación, porque de lo contrario nos puede llevar precisamente a cuestiones muy trágicas, ¿no? Porque aquí interviene dos mundos, cosmogonía, creencias de los participantes, y en el caso de nosotros, pues la cuestión cultural mexicana, ¿no? Los hispanohablantes, o podemos hablar también de médicos criollos, y pacientes pues indígenas, ¿no? Donde pues aquí el estilo de vida que se imita de Norteamérica, de Europa, inclusive la lengua, ¿no? Entonces, esos son fronteras que no nos facilita ese entendimiento entre los pacientes. Bueno, algunos ejemplos podemos hablar, por ejemplo, de un caso muy interesante que se presenta en los Estados Unidos, de una niña vietnamita que se le pidió interpretar para su caso, o sea, ella misma, y ella pues en el momento del colapso pues no pudo reaccionar, ¿no? Por la reacción de un medicamento que le fue prescrito, y entonces pues la niña en este caso falleció, ¿no? Entonces, podemos ver la falta de un intérprete especializado, se le pide a la misma niña, y cuando se lleva a juicio esta situación, ¿no? Como podemos ver, de acuerdo con Bancroft, que reporta en 2016 esta situación, pues se lleva a cabo el veredicto o el dictamen del especialista, señala que llevar a cabo la comunicación sin ningún intérprete profesional no correspondió a los estándares del cuidado de la salud que se espera en todos los doctores y las instituciones involucradas, como lo habíamos mencionado anteriormente. En los Estados Unidos, dentro de los estándares de servicio de calidad, pues tiene que contar precisamente con un intérprete. Otro caso también que se ha enfrentado es el caso de un migrante mexicana que en este caso sufre, ¿no? En un hospital, y como no puede expresarse o no puede hablar la lengua, pues ella, su lengua materna es el triqui, entonces pues enfrentó esta situación, y por tal motivo, al salirse de eso, al ver esta necesidad de contar con un intérprete, ella empezó a ser intérprete empírica, ¿no? En los hospitales de Oxnard, del sur de California. En algunos casos que podemos hablar en el estado de Quintana Roo, sobre todo en la zona maya, por ejemplo, Sánchez Córdoba, entre otros, nos dice que
en gran medida tiene que ver con las fronteras lingüísticas y la cuestión cultural que existe entre los pacientes mayablantes y los médicos hispanohablantes, ¿no? Esta frontera que no solamente es que no me entiendo con la otra lengua, sino que también esta cuestión cultural que entra. Veremos que aquí en la zona maya hay muchos casos, por ejemplo, el cirro, una cuestión que ni siquiera es conocido. Bueno, los médicos lo escuchan, pero ni siquiera saben de qué se trata, qué es precisamente el cirro. Y si la persona va y señala, ¿no?, que le duele su tic-T, por ejemplo, pues desde luego que el doctor no lo va a entender, ¿no? No lo va a entender y hay alguna forma de tratarlo a nivel cultural que en la medicina moderna, pues no solamente no se entiende, sino que ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? Entonces, esta cuestión de entender qué es estar bien, qué es estar saludable y qué es estar mal y enfermo en las culturas, pues implica pues otro mundo, ¿no? Que eso obstaculiza en gran medida el trabajo de los doctores. Por ejemplo, en un trabajo que realicé en el 2013, podemos ver precisamente esta cuestión de las fronteras lingüísticas y culturales en este pequeño diálogo que obtuve de una consulta entre un médico y una abuela de más de 100 años, ¿no? Doña Victoria. Entonces podemos ver que el doctor aquí en este primero dice, buenos días señora, pase, siéntese, que fue todo lo que sucedió, ¿no? En ese momento en la entrada. Y doña Victoria, pues habla en maya, doctor, tener tal en consultar, me ya uchiki, nan ujolimpuxikal, ay. Entonces le dice, buenos días, bueno, doctor, yo solo vine a consultar porque tengo un fuerte dolor punzante en la puerta de mi corazón y en el momento de decir ay, toca su frente para una manifestación del ay y se queja del dolor doblándose encima de su estómago, hace un movimiento en la frente y se dobla encima de su estómago para soportar el dolor, lo cual el doctor pues interpretó que es dolor, ¿no? Entonces le dice cuándo empezó su dolor de cabeza. En este caso, interpreta porque toca la cabeza, pero no se fija en cómo la señora se inclina sobre su estómago. Y además, podemos ver este movimiento de la mano y toca el estómago, pero en realidad la síntoma lo está señalando en la lengua, no está en el gesto, ¿no? Que dice que es la puerta de su corazón, puxical, chiquinam, puxical, que es justamente aquí en la parte de arriba, en el pecho, que le está doliendo el corazón, ¿no? Entonces el doctor solo se fija en la primera mano, en el gesto, y no entiende, y para él fue de que esto es un dolor de cabeza del que está hablando la señora. Y entonces, como podemos ver, la señora no entendió y le pregunta, Bashkuyalik, le pregunta a su nieta, y su nieta le dice, Bashkin Binkahaktech, ¿en qué día empezó tu dolor, no? Y doña Victoria le dice, tocan 2 días Kahakten, tocan Insen, Ukikshiwo, pero Mauman. Ya tengo 2 días con este dolor, ya he tomado varias hierbas medicinales, pero no se me pasa, ¿no? Entonces, como podrán ver el final, dice el doctor, bueno, vas a tomar estas tabletas, uno cada 8 horas y el otro cada 6 horas. Si no pasa tu dolor de cabeza, regresas en 2 días para ver qué podemos hacer o qué otro medicamento te podemos dar, ¿no? Aquí podemos ver que el diagnóstico final o el dictamen del doctor habló del dolor de la cabeza cuando la señora se queja del dolor de su corazón. Aquí es probablemente, menos mal no sucedió nada, hasta ahorita sigue con vida doña Victoria, pero en ese momento podemos ver cómo esta frontera lingüística de que no sé ni siquiera qué quiere decir puxical, corazón, y estoy allá en una comunidad maya que es Naranjal Poniente, y también sabemos de que el habla maya pues va acompañado de muchos gestos, ¿no? No sabemos también en este caso cómo se expresa el dolor a través de los gestos, ¿no? Todas las personas expresan ese dolor y entonces estos son pues más que nada estas grandes fronteras lingüísticas pues que en un momento dado no ayuda precisamente a un servicio de salud de calidad, ¿no?
Por lo tanto, resulta necesario entonces que los médicos y los proveedores de salud atienda precisamente a trasfondo estas cuestiones lingüísticas y culturales de los mayas, incluyendo los términos médicos más frecuentes, ¿no?, que caracteriza a las culturas y las creencias religiosas, de sus actitudes hacia la salud para un acercamiento más equilibrado en el tratamiento de los problemas en este sector de la población de Quintana Roo y de Yucatán. Bueno, en esto es lo que consiste esta primera parte. Pasamos a la segunda parte del trabajo. Entonces, dejo con ustedes el maestro Alessio. Perfecto, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Hilario. Entonces, mediación estratégica en la interpretación médica intercultural. ¿Qué es esto? Cualquier acto o expresión por parte del intérprete que va más allá de interpretar mira a remover una barrera a la comunicación o a un servicio. ¿Qué tiene que hacer el intérprete? Tiene que comunicar claramente el diagnóstico y la curación sugerida por el doctor. Tiene que ser neutral, no tiene que extralimitarse en sus funciones. Esto lo veremos un poco más adelante porque es un punto bastante importante. No tiene que cambiar el registro lingüístico de una manera más coloquial o menos coloquial, más formal, menos formal, ¿no? Lo mejor que puede hacer un intérprete en este sentido es superar una barrera en la comunicación que deriva de diferencias culturales y cosmogónicas, que es todavía más complicado, entre paciente y doctor, ¿no? Por la manera en cómo transmite un mensaje. Hilario, por favor. Sí. Los prejuicios sociales son importantes. Tenemos que tener en cuenta que cada uno tenemos ideas diferentes sobre raza, religión, color, procedencia, pertenencia, clases sociales. Hay racismos a veces subterráneos también en nuestro subconsciente a veces, ¿no? Que en algunas situaciones puede subir a la superficie, ¿no? Y también la percepción de pertenencia a diferentes grupos culturales. El intérprete muchas veces está involucrado emocionalmente en lo que hace, ¿no? Especialmente en situaciones de salud graves. No es recomendable que los intérpretes interactúen con los doctores a tal grado que el paciente empieza a confiar más en el intérprete que en el doctor. Esto puede pasar, ¿no? Una extralimitación del rol del intérprete puede llevar a colapsos emocionales en el paciente e interferir de manera importante en el proceso de curación. Entonces, relaciones de poder, es muy delicado esto, ¿no? Tiene que el intérprete tomar una posición absolutamente imparcial, independiente en el determinado sentido entre paciente y doctor, ¿no? Especialmente en casos de comunicación médica intercultural que se refiere a la situación de grupos sociales vulnerables, tales como migrantes, por ejemplo, o indígenas. Bueno, aquí vemos tres diagramas que pueden sugerir dinámicas interpersonales que se dan cuando tenemos un encuentro entre médico, paciente y intérprete, ¿no? Esta primera figura nos presenta una situación equilibrada en donde los tres hacen su papel, ¿no? Crean espacios conversacionales dentro de un evento comunicativo más amplio. El intérprete es un participante activo en la interacción paciente-médicos. No son procesos de comunicación siempre lineares, ¿no? Sino todos los individuos participan en el evento comunicativo y juegan su rol como médico, intérprete y pacientes. ¿Sí? Gracias. Aquí tenemos una otra situación un poco más complicada,
tenemos un otro actor en la comunicación, un miembro de la familia, un enfermero, un amigo, ¿no? Uno que dice que sabe maya, español o inglés, ¿no? Y intentan todo de ayudar al paciente, ¿no? A veces esta es una situación, aunque sea bastante común, no es muy cómoda, puede crear tensiones, ¿no? Es la presencia de una persona externa que en realidad puede ser más daño que provecho, ¿no? Entonces, esta situación debería evitarse a toda costa, ¿sí? Tenemos una tercera posibilidad en donde el paciente no tiene capacidad para expresarse en otro idioma y tenemos un intérprete empírico, un familiar, un conocido, un trabajador de la institución de salud que asume el papel de puente comunicativo. ¿Sí? Y vemos aquí dos protagonistas de esta situación. Tenemos un intérprete y el médico. En esta situación puede pasar que el médico y el intérprete tienen un diálogo mientras dejan afuera, vemos que aquí no está el paciente, ¿no? Que a veces puede sentirse aislado totalmente en la interacción comunicativa entre intérprete y médico. Entonces, otra situación que tenemos que evitar. ¿Sí? Bueno, esto es un momento central, ¿no? ¿Qué hace el intérprete? ¿En qué ayuda, no? ¿Por qué tiene que intervenir en esta situación de comunicación médica intercultural, no? En esta situación tenemos desafíos lingüísticos, puede emplear médico o paciente términos desconocidos, son registros lingüísticos inadecuados, a veces pérdida de mensaje, cansancio, estrés. Confusión de los roles, a veces el intérprete se puede pedir una opinión, ¿no? El intérprete no tiene que dar su opinión, tiene que comunicar, que facilitar la comunicación entre paciente y doctor. ¿Sí? Puede explicar diferencias culturales, pero la última decisión es la palabra importante, el mensaje importante tiene que ser entre paciente y doctor. Existen también malentendidos culturales, porque hay diferencias culturales en las que no tenemos equivalencias en otros idiomas, ¿no? O diferencias de significado según el lugar donde estamos. Y algo estructural, obstáculos en el sistema de servicios, problemas logísticos, ¿no? O problemas que sí se da en muchos casos, un doctor no está acostumbrado, por lo menos en nuestro país, no está acostumbrado a trabajar como intérpretes. Entonces, ¿qué necesitan los intérpretes? Un conocimiento profundo de la terminología médica en ambos idiomas, una sensibilidad intercultural. Tiene que tenerse alejado, no intervenir más allá de lo que es su rol. No son los intérpretes médicos expertos culturales, son especialistas en comunicación multilingüe. Y entonces, el intérprete, esto es bastante difícil, tiene que explicar las diferencias culturales, mediando entre paciente y doctor, intentando que ellos mismos construyan su diálogo sin interferencias externas. ¿Sí? Otro consejo para lo que van... Perdón, una antes, por favor. Oh, uno antes, ok. Sí. Ah. Ok. Otro consejo se refiere a evitar dar explicaciones sobre un medicamento. Esto no es una tarea del intérprete. Solo o compartir informaciones con parientes y amigos, no, solo interpretar lo que dice el médico. Diferencia cultural profunda será aclarada con la mediación del intérprete. Repetimos esta
concepto, porque es bastante importante, ¿no? Es un informador cultural, ¿no? No es su tarea solucionar problemas interculturales, eso va más allá. Entonces, Pistillo, en un congreso en Noruega hace mucho tiempo, ¿no? Fue muy claro cuando dijo que el intérprete médico tiene que ser bicultural, tiene una profunda comprensión y empatía con las dos culturas y tiene que usar sus habilidades de comunicación para evitar malentendidos. Sí, Dario, gracias. Ahora sí. Sí, ok. Entonces, bueno, habría muchísimas otras cosas que decir, ¿no? Esta investigación se presta a profundizaciones ulteriores, ¿no? Veremos dónde podemos profundizar, ¿no? En un futuro, ¿no? Una situación ideal sería que los intérpretes médicos profesionales sean utilizados en hospitales, departamentos de salud, centros de salud comunitarios que existen en Quintana Roo, pero son trágicamente subutilizados, y servicios de especialidad clínica, centros de salud mental, facultades universitarias, centros de asistencia y generalmente en todas las situaciones en las que se necesita un puente comunicativo multilingüe entre paciente y médico, ¿sí? Especialmente en su situación de comunicación intercultural. Encontramos un interesante ejemplo. En Estados Unidos hay un National Council on Medical Interpreting, es un consejo nacional de intérpretes médicos interculturales, emisión en 1994, y garantiza la comunicación médica entre no hablantes de la lengua inglesa, y hace otras actividades también, especializa intérpretes médicos, cuida la seguridad del paciente, el acceso a los idiomas necesarios, porque son muchos, ¿no? Especialmente en Estados Unidos vemos que hay muchísimos migrantes, ¿no? De muchísimos países de América Latina, especialmente con poco conocimiento de inglés, que se utiliza en lenguas originarias, y busca ayudar en el cuidado de la salud en situaciones interculturales, ¿no? Esto sería buenísima idea, ¿no? Difícil, pero creo que con la cooperación a nivel universitaria, gubernamentales y de los servicios de salud, se podría intentar crear un consejo mexicano de intérpretes médicos interculturales, no solo médicos, ¿no? Si pensamos en la dificultad de la comunicación, tenemos también muchos problemas en ese sentido en situaciones legales o administrativas, ¿no? Sabemos que hay diferentes personas encarceladas debido a problemas de comunicación. Hay diferentes personas que no pueden acceder a ayudas gubernamentales debido a problemas de comunicación, entre otras cosas. Entonces, un consejo de intérpretes interculturales a nivel federal sería una excelente idea. Veremos los espacios que podremos tener en esto en el futuro. Como último, algo de los que nosotros de la UCRO somos bastante orgullosos también, con el objetivo de contribuir a mejorar esta situación. La Universidad de Quintana Roo, en el campus Chetumal, está en proceso de organización de una maestría en traducción e interpretación, incluyendo obviamente el idioma maya. Y dentro de este programa educativo, especial atención la daremos a la creación de asignaturas específicas de interpretación médica. Me atrevo a agregar médica y legal también, maya, español. Así, la Universidad de Quintana Roo puede seguir atendiendo necesidades apremiantes, graves, serias en la comunicación médica intercultural, y confirmando el hecho de que la Universidad de Quintana Roo
tiene un compromiso social, obviamente con todo el mundo, especialmente por nuestra situación geográfica y social con las comunidades maya hablantes del sureste mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilario. Muchas gracias a todos. Y no sé si hay preguntas y con todo esto lo veremos en su lugar, en su tiempo. Muchas gracias por escucharnos y bueno, buena salud a todos. Muy buena salud a todos. Muchas gracias.